Buenas noches, hermanos. ¿Ya están todos conectados? Ahí. Que Dios le bendiga. Y el hermano Jorge que tiene el privilegio de anunciar la palabra de Dios en esta noche, tiene la libertad para hacerlo. Hermano Jorge. Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, en esta noche quería compartir con ustedes la palabra del Señor, que está en el libro de los Romanos, ¿sí? En el capítulo 8. Bueno, es un mensaje que había preparado hace un tiempo, que lo había compartido también en una de las reuniones caseras, pero bueno, me había quedado pendiente otra parte, ¿no? Pero les voy a dar primeramente un repaso, ¿no?, de lo que es la carta a los romanos, que es un libro muy especial para nosotros, podríamos decir, para todos los cristianos, ¿sí? Porque la carta a los romanos es un libro donde enseña toda nuestra doctrina, nuestras enseñanzas, ¿no? Y es un libro muy práctico, donde podríamos decir que hay un resumen de nuestra vida cristiana y de la cual nosotros debemos estar atentos a estudiar este libro de los Romanos. Es muy importante para nosotros los cristianos, ¿sí? Y como habla en el capítulo 1, que nos habla del el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios. Y dice, no, porque no me avergüenzo del Evangelio. También en los versículos primeros nos dice que Cristo fue llamado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Muchos dijeron ser hijo de Dios, muchos dijeron yo soy el Cristo. Hubo muchos falsos cristos o anticristos en la historia de la humanidad, pero solo Él pudo demostrar ser hijo de Dios. También en el capítulo 2 nos habla del juicio de Dios, que para Dios no hay acepción de personas, ¿sí? Que para Él van a ser juzgados tantos los que se dicen ser religiosos, como los paganos, como aquellos que no van a una iglesia o no tienen ninguna fe en Dios, ¿no? O sea, el ateísmo, ¿no? También en el capítulo 3 nos habla de que no hay, que todos somos pecadores y que no hay justo ninguno, ¿sí? Y esto es una también de la parte de las doctrinas nuestras, de que nos enseña que todos éramos pecadores, que estábamos condenados eternamente, y Cristo murió por nosotros para salvarnos. Esta es el justo, ¿no? Perdón, en el capítulo 4 también nos habla de ejemplos por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de cuando Abraham, tanto como David y como cuantos profetas más de Dios, que fueron justificados de sus pecados, como nos dice la palabra, que en la historia de la humanidad todos somos pecadores. Y hubo uno solo que no fue pecador, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero así también nos enseña que el justo Abraham vivió por la fe, ¿sí? Nunca un hombre fue justificado para entrar al cielo por sus obras. Esto es lo que enseña nuestra doctrina, lo que enseña la palabra de Dios. Abraham dice, Dios le había pedido que sacrifique a su hijo en el monte, a Isaac. Él llevó a sacrificar a Isaac, y dice la palabra de Dios que le fue contado por justicia, ¿sí? Y él le dijo en ese momento que él creyó que Dios iba a proveer en algún momento un Salvador, ¿sí? Muchas veces usan estos versículos para decir Dios proveerá el alimento, ¿no? No. En el momento ese Dios iba a proveer el sacrificio para que
las personas seamos justificadas por la fe para entrar al cielo, ¿sí? Y Abraham creyó que más adelante en el tiempo Dios iba a proveer un Salvador iba a proveer Dios, y ese Salvador era Jesús. Por eso Jesucristo dijo, muchos han querido ver este día que ustedes están viendo, le decía a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque aquellos del pasado también habían querido ver el día del Señor, el día, verlo caminar al mismo Dios acá entre nosotros, ¿no? Y nos da ejemplo también como David, que también fue justificado no por sus acciones tampoco, sino por su fe, que Dios iba a proveer un Salvador. También en el capítulo 6 nos habla de que nosotros ya, una vez recibido a Cristo, debemos morir al pecado, ¿no? Y debemos, dice, no andar en la carne, ¿no? Nos enseña que el pecado ha sido justificado, ya ha sido muerto y sepultado junto con Cristo, en nuestros pecados, ¿no? Y también nos habla en el capítulo 7, nos habla de esta naturaleza, que eso es justamente lo que le había compartido a estos hermanos en la reunión casera, de nuestra naturaleza pecaminosa. Aún el hombre, cuando ya el cristiano, digamos, ya recibió a Cristo en su corazón, todavía tenemos impulsos como los que teníamos antes de ser cristianos. Pero esto dice el apóstol Pablo en estas líneas, que dice, eso que no quiero hacer, eso mismo hago. Y encuentro dentro de mí, dice, una lucha entre dos cosas, que es entre dos espíritus, el espíritu de la carne y el espíritu de Cristo que está dentro de nosotros. Esa lucha, esa guerra espiritual se da dentro de nuestras mentes. Por eso dice Pablo, con la mente quiero yo seguir a Cristo, pero no puedo porque hay otra ley dentro de mí que pelea contra, y esta es la ley, este es el cristiano, ¿no? Que todos tenemos esa lucha mental, espiritual dentro de nosotros, que es la vida del cristiano, es la lucha. No caer en la tentación, sí, tener tentación no es pecado, pero sí caer en la tentación sí es pecado, ¿no? Entonces nosotros ahora como cristianos sabemos que ahora las cosas que nos van a hacer bien es leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Leer la palabra de Dios para poder alimentar nuestro espíritu y así poder vencer a la carne, porque la carne todo el tiempo nos lleva al pecado, ¿no? Y esto es esta lucha que tenía el apóstol Pablo, como la tenemos todos nosotros, y no debemos negarla. A veces, muchas veces, hermanos, decimos o queremos hasta mentirle a Dios y no demostrarles las cosas que realmente nos están pasando. Y lo peor es que Dios lo sabe todo, sabe nuestro corazón, sabe lo que hay. Tenemos enojo, tenemos ira, tenemos esa naturaleza que tenemos cuando somos niños también, la envidia, el egoísmo, una de las cosas que Dios todavía sigue trabajando en nosotros, siendo ya cristianos, el ocuparnos siempre de nosotros, es contra Dios, es falta de fe, ¿sí? Entonces, eso es pecado delante de Dios. Es muy importante que nosotros como cristianos empecemos ya a trabajar el espíritu para que podamos vencer la carne. Y esto es lo que decía el apóstol Pablo. Él confesaba a Dios estas cosas y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo es para la muerte, es lo que Cristo viene a transformar en su venida para que podamos ser ya redimidos totalmente del pecado y de esta lucha espiritual que tenemos todos los días. El cristiano está siendo probado. Dice en el capítulo 8, que es lo que hoy les quería compartir. Dice el capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Dice así la palabra de Dios,
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y lo que viven, según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, en cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que le levantó de los muertos, a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, hasta ahí nomás nuestra lectura de hoy, y vamos a partir de acá, del verso 1, dice, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos diríamos amén a esta palabra, ¿no? Los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Qué importante es permanecer en Cristo. Qué importante es permanecer en la fe, en las promesas de Dios, ¿no? Y ¿cómo podemos nosotros para permanecer en Cristo Jesús? Obviamente que leyendo la palabra, orando, ¿no? Porque nuestra carne es débil, como lo decía nuestro Señor Jesucristo y como lo explica también el apóstol Pablo. Dice en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Siempre que encontramos espíritu de vida, el espíritu de vida, siempre hay, miren cómo le llama Pablo, que le llama una ley, para que nosotros tengamos en cuenta que es una ley. Una ley es algo que opera las 24 horas del día. La ley, por ejemplo, siempre di por ahí el mismo caso, en la ley de la gravedad que Isaac Newton descubrió, yo tiro un objeto de día a la mañana, a la noche, en cualquier horario, y es atraído por la Tierra, por su gravedad, ¿no? Esa es una ley que opera
que rige en todo el universo y es una ley que opera las 24 horas del año, los 365 días del año. Esta ley en el universo también opera como la ley del pecado. Y la ley del pecado de muerte es separación, porque la muerte en la Biblia no es cesar de existir. Recordemos que cuando Satanás pecó contra Dios, se halló maldad y se halló pecado en él, tuvo que salirse del cielo porque se tenía que separar de Dios. La muerte es la separación de Dios, ¿sí? No es cesar de existir. Y siempre está ligada al pecado. Siempre que haya pecado, hay muerte, ¿no? Entonces vemos, porque el pecado solo se redime por la muerte, ¿no? Por eso Cristo tuvo que morir también por nosotros. Y ahora nosotros que tenemos ya a Cristo, cuando nosotros llegamos a pecar, nos separamos de Dios. No perdemos la salvación, como lo enseña nuestra doctrina, pero perdemos la comunión con Dios. Un cristiano no se puede dar el lujo de pecar, de pecar. No se puede dar el lujo de no creer las promesas de Dios. Todos somos un poco incrédulos siempre, pero no podemos estar en angustia, no podemos estar desesperados, no podemos estar en tribulaciones o angustiados, porque esto es no creer las promesas de Dios. La promesa de Dios es: Jehová es mi pastor y nadie me faltará, y en lugares, en pastos delicados me hará descansar. Esas son las promesas de Dios, esas son las promesas de la palabra de Dios, y dice la Biblia que su palabra es espíritu, y acordémonos siempre que el espíritu está ligado a la vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Esto es muy importante. ¿Y cómo nosotros tenemos que resistir el día malo? Dice, con su palabra, orando. Cristo oraba muy de mañana cuando el sol casi ni salía. Oraba él, el Hijo de Dios. Chupaba, absorbía la energía de su Padre. Dice la palabra de Dios también que nosotros tenemos que hacer esto, porque fuerza no tenemos, somos débiles, somos seres humanos. Si el Hijo de Dios tenía que tener comunión con su Padre, Cristo decía: las palabras que yo hablo, no las hablo yo, sino las habla mi Padre. Los milagros que yo hago, no los hago yo, los hace mi Padre que vive dentro de mí. Ustedes no me ven a mí, están viendo a mi Padre. Cristo, el Hijo de Dios, se había despojado de todos sus poderes. El Padre era quien actuaba dentro de él. Y así es como nosotros también debemos. Cristo vino a dejarnos un ejemplo de cómo vivir este mundo. Cómo vivir este mundo lleno de tiniebla, lleno de maldad, en medio de lobos rapaces, dice la palabra. Y nosotros somos acá, dice, como corderitos. Somos como corderos en medio de lobos. Entonces nosotros debemos de mañana temprano leer su palabra, orar y recargar las energías para salir al mundo. Si nosotros no hacemos esto, viene la tentación y es muy probable que caigamos en pecado. El pecado que mora en nosotros mismos, porque como les decía, esa batalla espiritual. Y ya nos hacen algo, y ya nos enojamos, y ya nos ponemos, y ya esto no es pecado, pero si nosotros tenemos varios días enojados, varios días en conflicto con una persona, o que no perdonamos en nuestro corazón, esto es pecado delante de Dios. No podemos, como le decía, darnos el lujo a veces de estar enojado con alguien, ¿no? Dijo el Señor Jesucristo: si te golpean en la mejilla, pon la otra mejilla. Nosotros, si nos golpean una vez, ya queremos responder. No, dice el Señor, tú haces el bien, si los vecinos se portan mal, tú haces el bien. Regalarles una torta, no sé, hacer el bien. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, es cuando el juicio de Dios está sobre él. Pero si nosotros nos queremos desquitar, si nosotros nos queremos vengar, no agradamos a Dios. Y es pecado delante de Dios porque no estamos
creyéndolo en su promesa. Esto es incredulidad. Somos incrédulos a veces. Cuando actuamos, ¿en qué? En la carne. Cuando actuamos en pecado, nos separamos de Dios, ¿no? ¿A cuántas veces a Pedro le dije, Pedro, Señor, Señor, cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, Pedro. Pero ayer otra vez me hizo lo mismo, Señor. Anda, anda, Pedro, te falta todavía. Seguí perdonando. ¿Cuánto nos falta? Cuando más cerca, hermanos, estamos de Dios, más nos damos cuenta de cuánto nos falta para estar como Dios nos pide. Cuando más cerca estamos de la luz, más defectos nos vemos. Y eso es lo que nos pasa cuando estamos más cerca de Dios. Bueno, concluimos entonces que la ley que existe todo el tiempo en el universo cósmico de Dios y en nuestro mundo, también esta ley que opera todo el tiempo, es la ley de la muerte junto con el pecado. Estas dos van juntas, no se separan, la muerte, el pecado nos separa de Dios siempre, siempre, siempre. Y el Espíritu, la ley del Espíritu, esta justicia que Dios ahora nos hace, esta justicia que fuimos perdonados por gracia y misericordia de Dios, esta es la ley del Espíritu, esta es la ley de la vida eterna, nos habla, ¿no? Y dice en el verso 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, muy bien. Esta es la forma de que Dios solucionó el pecado. Cuando nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza de que nos hacen algo y nos enojamos, esta naturaleza de que no queremos perdonar, esta naturaleza de que no queremos hacer nada por el otro, la palabra dice que nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos ahora para los demás, que debemos servir al otro, que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios, le hemos entregado también nuestra vida a Dios y a veces nosotros queremos vivir para nosotros mismos. Pensamos que todo nos tiene que servir a nosotros, que todo es para nosotros y no es así, no es así. Y eso es algo que Dios quiere trabajar en nosotros, pero va a trabajar en nosotros según cuánto nosotros leamos su palabra, cuánto oremos, cuánto de nuestra vida entreguemos para edificación, para poder pelear con este pecado que mora en nosotros. Por eso dice la palabra que matemos con el espíritu las obras de la carne, ¿sí? Nuestro espíritu quiere hacer el bien, nuestra carne quiere hacer lo que quiere, ¿sí? Por eso dice también que debemos castigar nuestra carne. Les explicaba que esta ley, esto era imposible. Dios pone los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y le dice, bueno, estos son mis 10 mandamientos, no matarás, no robarás, esto es lo que el pueblo tiene que hacer, y el pueblo se pone a intentar hacerlo y se encuentra que no puede. En Gálatas, algunos de los fariseos confesaron, Señor, ¿por qué nos pone prueba tan alta, demandas tan altas que no podemos cumplir? Y Dios le contesta, muy bien, a eso quería que lleguen. Y muchos decían, no somos pecadores nosotros, no somos como los pecadores aquellos, como los otros pecadores, ¿no? Y esos fariseos eran los que no agradaban a Dios. Ellos eran religiosos, ellos pensaban que podían hacer las cosas bien, que no podían vivir sin pecar, y dice la Biblia, cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Y ellos en su religión decían mentiras, diciendo que ellos no pecaban, cuando la ley nadie la podía pasar. Entonces Dios manda a Cristo, ahora sí, manda a Cristo para que Cristo cumpla la ley y vaya a la cruz, y esa justicia de Dios ahora nos da a nosotros esa vestidura de justicia para que nosotros podamos ser justos delante de Dios. Pero esta justicia
no nos pertenece a nosotros, esta justicia la ganó Cristo. Esta justicia es de Él y nos imputa a nosotros. Y era imposible para el hombre entrar al cielo por medio de la ley. La ley simplemente era para mostrar el pecado y para mostrar cuánta necesidad tenemos de Dios. Cuánta necesidad tenemos de Dios. Todo el tiempo. Entonces Cristo dice, bueno, es necesario de que yo me vaya y cuando yo me voy van a recibir poder, 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 porque sin este poder, sin el Espíritu Santo, sin el Consolador, sin el que nos fortalece, sin este espíritu de vida, no íbamos a poder ser salvos. Íbamos a seguir pecando deliberadamente y no íbamos a poder tener esta lucha que hoy tenemos, ¿no? Esta lucha espiritual. Y nos dice la palabra, nos enseña que este espíritu es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y dominio propio. Así que este es el espíritu que nosotros, es nuestra obligación todos los días de alimentarlo con su palabra. Con su palabra. Este espíritu, como dicen muchos hermanos, los tenemos a veces flaquitos, le damos de comer a la carne, pero no le damos de comer al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, ¿cómo alimentamos el Espíritu Santo? A través de su palabra, a través de la oración, y ahí podemos tener fortalecido este espíritu de poder, de amor, dominio propio, para poder salir al mundo y ir de victoria en victoria, en triunfo, como dice la palabra de Dios. Y esta batalla, esta lucha espiritual se da en nuestras mentes carnales. La ley esta no la podía pasar nadie, pero ahora nosotros tampoco la podemos pasar, pero tenemos a quien la pasó por nosotros. Qué plan perfecto que ideó Dios para poder salvar al creyente. Porque dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros eso es salvación para nosotros, ¿no? Una locura para el mundo, una locura para las religiones, pero para nosotros es poder de Dios. Ese poder recibimos nosotros y ahora tenemos el Espíritu Santo y ahora tenemos con qué pelear esta batalla de la fe, porque no es fácil tampoco tener fe, pero si nosotros creemos en la promesa de Dios, si estamos aferrados a sus promesas, a su palabra, si estamos leyendo siempre, orando, congregándonos, cantando, cuando tenemos un problema, yo a veces tengo algunos problemas en el trabajo y canto y le alabo a Dios, no importa, porque por fe andamos, ¿no? Y ahí es cuando realmente somos hijos de Dios, cuando andamos por fe, no viendo las cosas que nos pasan o que nos suceden. Y es increíble, hermanos, pero cuando uno vive para los demás, cuando uno hace para los demás, le puedo asegurar que, como dice la palabra, paz y paz tenemos todos los días. Todos los días. Como decía David, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero si no hacemos estas cosas, estas promesas de Dios, porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta también, ¿sí? Si no actuamos en fe, si no estamos moviéndonos por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Espíritu, si no hacemos, Dios no nos va a bendecir. No nos puede bendecir Dios, porque no estamos creyendo. Le estamos atando las manos a Dios. Lo único que mueve a Dios es la fe. Podemos llorar, podemos clamar, podemos pedir todo lo que quieras, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces nos tenemos que levantar. Tenemos que nosotros obrar en fe para poder recibir las grandes bendiciones de Dios, como le decía, las promesas de Dios. Las promesas de Dios solo nos podemos apropiar si primeramente actuamos en fe. Y como dice también en Filipenses, pensad en esto, Filipenses 4,
8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de ser de alabanza, en esto pensar. En estas cosas nosotros podemos demostrarle a Dios que estamos creyendo en sus promesas, demostrarle a Dios que nos estamos moviendo en el Espíritu, que le estamos creyendo, que estamos creyendo en su palabra, porque el no creer es pecado delante de Dios. Hermanos, que pensaba compartirle más, pero creo que estamos ahí con el tiempo, ¿ya no? ¿Puede ser? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Cómo estamos con el tiempo, Mario? Quedan unos quedan minutitos. 6 minutos. Sí. Un minutito. El Bueno, miércoles que viene, hermano. cerramos ahí. Cerramos ahí porque, bueno, me quedé un poco corto con el tiempo. Bueno, hermanos. Bueno, que el Señor pueda, que dejemos al Señor. El Señor puede, claro que puede. Lo que nosotros es que nosotros no lo dejamos al Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, ¿no? Dice, si tenemos fe, el cielo se va a mover, ¿sí? Cuando tenemos fe, Dios manda a sus ángeles, ¿sí? Es importantísimo que tengamos fe y que podamos movernos en fe, hermanos, ¿sí? Así que oramos, hermanos, para cerrar, que el Señor añada más bendición a su palabra. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir con un grupo de mis hermanos. También, Padre, damos gracias a tu palabra en esta noche, que siempre nos da aliento, nos consuela, nos da firmeza, Padre, para caminar en este mundo de tiniebla que cada día oscurece más, y que en este mundo, Padre, tú nos dijiste que íbamos a tener aflicciones. Pero nos dijiste también que confiemos en ti, porque tú has vencido al mundo. Y si tenemos al autor de la vida, Padre, con nosotros, ¿de qué temeremos? ¿A quién temeremos, Padre? Y si también tu Espíritu Santo vive dentro de nosotros, más grande es el que está dentro nuestro que el que está en el mundo, Padre. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, que pagó por nosotros, que pagó aquello que era imposible pagar para nosotros, y tú nos has comprado, y a un alto precio, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has dado valor, nos has dado justicia, y ahora esperamos, Padre, tu pronta venida, Padre, moviéndonos en este mundo, en fe, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Padre, por tu bendición en esta noche, por el privilegio también de compartir tu palabra. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Mario, tú tienes la palabra. Mario, el micrófono. Está apagado. Ahí está. Por la gracia del Señor nos podemos reunir. Así que vamos a tener una oración por la hermana Benaví y también la señora que está dolorida, que hoy tuvo que ir al médico, y bueno, así que oremos por ello, oremos por la hermana Cárdenas, Ana Cárdenas también que nos acompaña, por la hermana Emi, y bueno, hermano Saracho, y después tenemos un coro más para cantar. Así que hermano Saracho, puede orar, no se vayan. Bendito Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por tu palabra que hemos escuchado esta noche, porque la vida cristiana no se puede vivir aisladamente, sino tiene que ser en compañía, y nosotros disfrutamos de ese privilegio, porque por medio de estos elementos que tenemos,
que estamos utilizando, podemos reunirnos cada uno desde nuestro hogar para alabar y meditar en tu santa y bendita palabra. Y te pedimos, Señor, por la salud de la hermana que está en su casa, la hermana Marina, y también Gladys, y también la enferma que está en Verazategui, Ruth, para que tú, Señor, obres en ello y pueda, Señor, curarlo de la enfermedad que está padeciendo, y así, Señor, seguir en esta vida hasta el día en que tú nos llame a tu presencia, porque grande es nuestra esperanza, porque solamente esperamos en ti, porque eres el Dios dador de todo don perfecto, y nosotros te seguimos a ti, porque siempre nos acordamos de ti en nuestras oraciones diarias y también en nuestro andar, porque tú, Señor, nos protege en todo momento. Bendice el hogar de cada uno de los que estamos conectados en estos momentos, y también por los hermanos que no lo están, para que tú, Señor, los fortalezcas con tu Espíritu Santo, y de esa manera puedan, Señor, vivir una vida sosegada, quieta y reposadamente, porque tú eres, Señor, el Señor que nos guía con tu palabra, y de esa manera poder librarnos del castigo eterno. Todas estas cosas, Señor, ponemos en tus manos, dándote las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, el coro que queríamos que cantemos, el feliz cumpleaños de hermano López, hoy cumpleaños, así que nos queda un minuto. A ver, el micrófono encendido todo. Nos queda un minuto, se nos va el tiempo, pero nos queda López con un año más de vida. Mira cómo está contento. A ver, el hermano, así que cantemos, a ver.